Sí, tú. ¿Alguna vez te has preguntado cuáles son los libros más vendidos de la historia? Pues aunque no te lo hayas preguntado y no te importa en absoluto, yo estoy aquí para decírtelos. Bostezo para no perder la costumbre. Muy buenos días, fantásticos espectadores detrás de la pantalla. Yo soy Santiago Black y aquí estoy para decirles cuáles son esos 10 libros que más se han vendido a lo largo y ancho de la historia de la literatura. Así que sin más preámbulos, iniciemos con este video. El león, la bruja y el armario es el primer libro publicado de la saga de Crónicas de Narnia. Aunque en su orden cronológico este sea el segundo libro que deberías de leerte, puesto que es el que le sigue al Sobrino del Mago. Publicado en 1950 por el autor británico Clive Staples Lewis, sea como sea que se pronuncie, pertenece al género de la novela fantástica juvenil. Y para los que por X o Y razón no estén enterados de lo que va este título, la novela va sobre 4 hermanos que descubren en su ropero una puerta hacia un mundo fantástico llamado Narnia, en el que deberán de derrotar a la bruja blanca, acabar con el invierno y recuperar el verano, tal y como lo dicen las profecías. Y nomás como una curiosidad de este libro que me encontré por ahí en Wikipedia, el autor declararía que quiso interpretar por medio de Aslan a Jesucristo, cargando así a su obra de un valor cristiano del que muchos lectores a veces deciden hacer caso omiso porque creen que no va a cuento. Argumentan que no se pase, que es una novela, una historia más y que no le dé tantas vueltas. Yo no he leído esta novela, pero ustedes coméntenme si ya se la leyeron, si identificaron estas referencias, esta influencia del cristianismo. O si les llamaría a leérselo o no, o si ya se lo leyeron, si lo recomiendan. Porque eso de adentrarse a una saga es algo que cuesta. Pero eso no le quita ser el 10º libro más vendido de la historia, por lo que queda en el puesto número 10. Mejor conocido como Alicia en el País de las Maravillas, es el 9º libro más vendido del mundo, de la historia, y está escrito por el autor británico Lewis Carroll. Alerta de spoiler, la mayoría de los libros de esta lista son encabezados por autores británicos. No sé qué tengan los británicos, pero su literatura está verdaderamente potente. Ya regresando a lo que es la obra, pertenece a varios géneros de literatura, todos obviamente en relación con el género infantil, pero les voy a comentar uno bastante destacable que me pareció interesante, yo no sabía de este, que es la literatura del absurdo, muy en particular la literatura del sinsentido. Al menos yo no sabía que este género existía. Entonces, hablándoles un poquito de este género, se trata de uno que describen como jocoso, uno en el que se puede usar o bien la prosa o bien el verso. En este género se busca generar juegos de palabras que resultan extraños, humorísticos y hasta absurdos. De ahí recibe el nombre, y para quien haya leído la novela de Alicia en el País de las Maravillas, tiene todo el sentido del mundo. Yo en lo personal no me he leído la historia, pero sí leí por ahí en alguna ocasión el poema al Jabberwocky, que no me acuerdo si está en Alicia a través del espejo o en Alicia en el País de las Maravillas. El caso es que leí uno de los poemas que Lewis Carroll implementó en la historia, y sí, tiene muchos juegos de palabra sin sentido alguno, y pues tiene todo el sentido del mundo, valga la redundancia. El fin, ya hablando de su impacto en la cultura, es, creo yo, innecesario mencionar este. Siendo la obra de Carroll una fuente de inspiración indiscutible para muchas otras obras del género, además de ser fuente de inspiración para llevarlo a otros medios como puede ser el teatro musical, el cine e incluso videojuegos, así como óperas, animes y series de televisión. Hay demasiados productos basados en esta historia. Y ya como último a mencionar de esta novela es que tiene una secuela, algo menos conocida que este libro, A través del espejo y lo que Alicia encontró allí, que poco o nada tiene que ver con su adaptación cinematográfica.
Aquí ya no tenemos un autor británico, de hecho ya ni siquiera lo tenemos en Occidente. Este libro pertenece a Oriente. Y de hecho está considerado como una de las obras maestras de la literatura china. Sueño del Pabellón Rojo es una novela escrita por Zhao Xueqin durante el reinado de la dinastía Qing. También se le conoce como Historia de la Piedra, según estuve viendo en algunas fuentes. Y para traducirles un poco de este impacto de este libro en la literatura de su nación, vendría a ser algo así como el Quijote de los chinos, siendo esta obra imprescindible si quieres conocer más a profundidad la cultura de este país, de esta nación. Pasando a la historia, esta se enfoca sobre todo en las peripecias de la familia Ya. Pero a medida que nosotros vayamos leyendo esta obra, nos encontraremos con más familias, con más casas nobles, que nos estarán contando principalmente una historia de amor. Esto bajo el contexto de un cambio de tiempo, en el declive de la aristocracia china. Es prácticamente un viaje en el tiempo. Es una obra extensa y que da para muchas horas de plática. Y como yo no la he leído aún, prefiero dejar este comentario hasta acá. No sin antes decirles y recordarles que esta es la 8ª obra más vendida de la historia. Diez Negritos es una novela que pertenece al género detectivesco y que por la misma naturaleza del título es que también se le conoce como Y no quedó ninguno. Según estuve investigando, fue escrita en noviembre del 39 por Agatha Christie, autora británica de muchos otros éxitos del género, tales como Asesinato en el Orient Express y La Gatonera. Algo que me sorprendió es que sea su obra más vendida y que yo conozca más Asesinato en el Orient Express que esta propia obra. Pero bueno, es su obra más vendida con poco más de 100 millones de copias alrededor de todo el mundo. Y va de lo siguiente. 10 personas que no se han visto nunca son invitados por un huésped desconocido a pasar unos días de vacaciones en una lujosa mansión situada en una bonita isla de la costa inglesa. Cada uno de los invitados tiene algo que esconder y un crimen por el que deben pagar. Empieza la pesadilla. Este libro no necesita presentación alguna. De hecho, a partir de este puesto ningún libro la va a requerir otra vez. Pero en caso de que haya algún despistado en la audiencia, aquí les va la presentación. El Hobbit es básicamente el papá de las novelas fantásticas contemporáneas. Y pese a que El Señor de los Anillos goza de mucha más popularidad que el Hobbit, esta fue la obra que J.R.R. Tolkien escribió primero, inaugurando con esta obra su universo mitológico que habría de afinarse, de asentarse mucho más con El Señor de los Anillos y posteriormente con El Silmarillion. En esta novela se nos narra la travesía del hobbit Bilbo Bolsón, que en compañía con el mago Gandalf y un grupo de enanos, en busca de un tesoro custodiado por el dragón Smaug en la montaña solitaria. Damas y caballeros, aquí os traigo el fenómeno literario que invadiría las librerías de fines de los 90s. Un fenómeno literario que incluso se extendería hasta nuestros días, agregándosele mucho más contenido a este universo con el estreno de las películas de Animales Fantásticos. Y nuevamente, en caso de que haya algún despistado en la audiencia, el libro va de lo siguiente. Es la historia de Harry Potter. Un niño que el día de su cumpleaños descubre que es hijo de magos, que él es un mago y que además es el heredero de una mágica fortuna. Va a Hogwarts y debe de enfrentarse con un enemigo que lo viene siguiendo desde mucho antes que él naciera. 140 millones de ejemplares vendidos. La historia del piloto que se estrella en el desierto y es encontrado por un príncipe que no es cualquier príncipe, sino un príncipe que viene de otro planeta, es el 4º libro más vendido del mundo. Y aunque me cansa la idea de tener que hablar de este libro, siendo que ya se ha hablado tanto y tanto de él, hasta el punto del absurdo que ya hasta choca escuchar el título, al menos en mi caso, no sé si alguien comparte esta opinión en la audiencia, ojalá que sí, porque si no me sentiría verdaderamente solo.
Debo de decir que es un clásico de la literatura infantil cargado de muchas observaciones y reflexiones en torno a la condición humana y su propia naturaleza, haciendo incluso un análisis de esta. Es un libro que incluso ha inspirado un parque temático completo y que figura como de los favoritos de infinidad de personas. Y aunque el libro va dirigido en principio hacia los niños, algo en lo que todos están de acuerdo es que es mucho mejor leerlo de adulto, pues te das cuenta de muchas más cosas. Eres más consciente de lo que el autor quiso decir. Pero de esto es algo de lo que sinceramente yo no puedo hablar, puesto que no me he leído el libro y tampoco tengo planes de leérmelo pronto. Así que pasemos con lo siguiente. Este hombre anda pero que peta en el acelerador, otra vez con J.R.R. Tolkien. Vuelve una vez más entrando al top 3 de los libros más vendidos de la historia, superando a otros tantos libros como El Código Da Vinci, 20.000 leguas de viaje submarino, 100 años de soledad y Heidi, otros libros que figuran en el top 40 de los más vendidos. Y ya pasando en lo que se refiere a la obra, está escrita como una continuación de su antecesora, El Hobbit. Sin embargo, J.R.R. Tolkien no llegó a pensar que tendría muchísima más repercusión, muchísimo más alcance que la original. No por nada ocupa el puesto 3 de los más vendidos. Ha sido adaptado en múltiples ocasiones tanto a la radio como en el teatro como en el cine, siendo de todos los trabajos el de Peter Jackson el más destacado de todos. Y aunque el libro está dividido en 3 partes, esto no lo vuelve una trilogía, pues esta división se hizo únicamente con fines editoriales. Y estas 3 partes son La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey. En el puesto número 2 está una historia del escritor británico Charles Dickens, un autor un poco más conocido por escribir otras obras como tales El Cuento de Navidad y Oliver Twist, mucho más conocido por el cuento por sus incontables adaptaciones al cine. Pero eso no viene al caso por ahora. Historia de dos ciudades pertenece al género de la novela histórica y narra la vida de una Inglaterra y una Francia del siglo XVIII, allá por las épocas de la Revolución Francesa. Es el segundo libro más vendido en la historia y sus primeras líneas se estiman como de las más famosas y de las más bellas de toda la literatura. Estas líneas son las siguientes: eran los mejores tiempos, eran los peores tiempos, era el siglo de la locura, era el siglo de la razón, era la edad de la fe, era la edad de la incredulidad, era la época de la luz, era la época de las tinieblas, era la primavera de la esperanza, era el invierno de la desesperación. Lo teníamos todo, no teníamos nada, íbamos directo al cielo, íbamos directo de cabeza al infierno. Era, en una palabra, un siglo tan diferente del nuestro que, en opinión de las autoridades, muy respetables, solo se puede hablar de él en superlativo, tanto para bien como para mal. Este puesto se veía venir desde muy lejos, siendo su primera parte publicada bajo el nombre del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Se trata del máximo exponente de la literatura española, una de las principales de la literatura universal y la obra más leída de todos los tiempos. Publicado a principios del año 1605, representa la primera novela moderna y la que se encargaría de desmistificar al género caballeresco por su tono burlón hacia ella. Y al decir verdad tardaría años luz en explicarle su trascendencia, lo que significó para su época, lo que significó para la nuestra, lo que nos dejó, toda su relevancia, su importancia, por qué es la novela más leída de todos los tiempos, la más vendida, por qué es el máximo exponente de la literatura española. Así que prefiero dejar este video hasta por acá, que creo yo que ya se hizo largo. Y yo cerraré el capítulo hasta por acá, no sin antes preguntarles cuáles de estos libros a ustedes llamaría la atención leerse, o si ya se leyeron alguno y qué les pareció. Déjenlo acá abajo en los comentarios que yo los estaré leyendo. ¿Cuál me recomendarían a mí leerme primero? Que de todos estos no he leído ninguno.
Y dicho esto, de pedirles este favor, también les pediría encarecidamente que se suscribieran al canal, que subo contenido como este muy a menudo. Síganme en mis redes sociales, yo soy Santiago Black y nos estaremos viendo en una siguiente ocasión. Chao, chao.